Buenas noches, mis amados. Una alegría verlos nuevamente en su casa. Bienvenido a su casa. Hoy nuestro tema es la gracia. Sabemos que gracia significa favor inmerecido, un regalo inesperado, algo que no imaginamos y nos llega de sorpresa muchas veces. Cosas maravillosas que nos suceden porque Dios puso esa gracia en nosotros para con alguien, para recibir algo. Yo personalmente me encantan los regalos. He sido muy bendecida en el aspecto de los trapos, la ropa que me gusta. Siempre de alguna manera Dios se encarga que de todas partes me llegue ropa y a mi gusto, a mis colores, a mi estilo. Siempre por la gracia de Dios estrenando, y la mayoría son cosas que me mandan, regalos. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a empezar con una historia. Dios no escoge a las personas por méritos humanos, es por gracia. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga fue mi mérito, fue mi esfuerzo, fue mi sacrificio, fue mí o yo. ¿Verdad? Por eso Dios no escoge por mérito humano, sino por su gracia. Hay una historia muy linda en Génesis, cuando Abraham tiene a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, le manda a buscar esposa y le traen a Rebeca. Cuando Rebeca se embaraza, porque al principio era estéril, ora y Dios permite que se embarace, y resulta que ella tenía aflicción porque la pancita, había una lucha tremenda y ella no entendía qué le sucedía. Decía, ¿para qué vivo yo? Prefiero morirme, esto no está quieto. Las mamás sabemos cuando un bebé se mueve, ¿no? Pero en esta situación eran dos. Y como no había ecografías en ese tiempo, entonces ella no sabía qué le sucedía. Los niños luchaban en el vientre. Pero gloria a Dios, ella va y busca a Dios para preguntar qué era lo que sucedía. Gloria a Dios por esas mujeres que oran y le piden al Señor dirección. Y Dios le dice. Porque si hubiese sido una ecografía, ella se va a dar cuenta que eran dos bebés nada más. Pero Dios le da el propósito, le avisa y le dice, en tu vientre hay dos naciones, le dice, y el mayor servirá al menor. Entonces ya estaba, como decimos, predestinado, si se podría decir, ya estaba predispuesto con antelación de parte de Dios, para que naciesen estos mellizos y el mayor, porque antes la bendición de la primogenitura era importantísima. Siempre se bendecía al primogénito y él era el más bendecido supuestamente. Pero esta vez Dios dice no, el mayor servirá al menor. Nace Esaú y Jacob, Esaú y Efraín. Ay, por Dios, perdón. Y Jacob, Esaú y Jacob. Sabemos que Jacob engaña a su hermano, todos dicen le robó la primogenitura, ¿no es cierto? Por el plato de lenteja. Pero fíjense algo, Rebeca ya había orado al Señor y Dios le había dicho, el mayor servirá al menor, ya ella lo sabía. No sé, tal vez no se lo comentó a Abraham. ¿Ya? Entonces, a Isaac. Y cuando llega el tiempo de bendecir a bendecir a la primogenitura del mayor, la madre Rebeca corre y le dice, disfrazate. Sabemos que se pone vellito, se hace pasar por su hermano, ¿ya? Pero es que ya Rebeca estaba peleando esa bendición. ¿Me entienden, mis amados? Entonces, no era que ella engañó a su esposo, ni el hijo era un engañador, aunque engañador le dicen a Jacob y Dios le cambia el nombre a Israel, pero ya estaba predestinado y verdaderamente se cumple esa promesa, ¿ya? Porque de Jacob sabemos que vienen las 12 tribus de Israel. Amén. Vamos a seguir un poquito adelante, lo tenemos claro eso, ¿no? En ese tiempo Esaú, el mayor, fue dolor de cabeza para sus padres, porque habían prohibido que se casen con mujeres extranjeras y él buscaba las heteas.
Entonces eso causaba agobio y dolor a sus padres. Como que a veces nuestros hijos desobedecen y se casan con quien no queremos y las cosas a veces terminan mal. Entonces eso sucedía que Esaú era dolor de cabeza para sus padres. Quiero que aquí en Romanos 9, 10 al 16, no lo tiene la cita, la tengo yo aquí. Vamos a leer un poquito. Dice, ¿no? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. Qué palabra fuerte eso, ¿no? Pero, ¿qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. Ahora, ¿por qué dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú? O sea, ¿será que Dios es injusto que ama a alguien y aborrece al otro y le desea mal al otro? No, no es que Dios sea injusto. ¿Ya? Dios en su infinita gracia y misericordia conoce quién va a fallar. Cuando habla de Faraón, Dios dice que Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. ¿Por qué creen que lo endurecía? Porque el tipo estaba determinado al mal. Él no quería soltar al pueblo. Era un hombre duro de servir. Entonces cuando la gente insiste en su maldad, en su perversidad, Dios mismo permite ya la dureza de su corazón. Sino porque en Ezequiel le dice al profeta Ezequiel, anda y hablale al pueblo de Israel y hablale, pero no te van a escuchar, son casa rebelde. Son casa rebelde, no te van a oír, pero anda, hablale. Porque la palabra de Dios dice, ¿no?, que si nosotros le hablamos al impío y no se arrepiente, Dios va a demandar su sangre de él. Pero si se arrepiente, quedamos liberados y esa alma se salva. Pero hablaba este pueblo, no se van a arrepentir, son casa rebelde, duros de servir. Y te mando para que no digan más adelante cuando los lleven cautivos por su pecado que no hubo profeta. Siempre Dios advirtiendo. Entonces la gracia estuvo disponible perpetuamente. ¿Ya? No es que Dios quiera aborrecer a alguien y amar a otro. No, no es la injusticia de Dios. Ahora vamos a saber por qué estas cosas suceden. Un poquito más adelante. Cuando Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Si lo tiene, hermano, Éxodo 33 del 12 al 23. Búsqueme, Éxodo 33, si lo tiene mi niña. Yo lo voy a leer, aquí lo tengo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Mas Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendedura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Hace poco, Arturito
estaba hablando de este versículo, Jesucristo, la gloria de Dios en nosotros, ¿no es cierto? Jesucristo, nuestra gloria. Fíjense, si bien Dios estuvo con Moisés, le mostró su gracia para sacar al pueblo de Israel, y Moisés le dice, si tu presencia no va, yo no avanzo. Has hallado gracia en mis ojos y voy a ir delante de ustedes. Y cuando Moisés le dice, Señor, déjame ver tu gloria, Dios lo mete en la hendidura de una peña y le tapa los ojos y pasa Jehová proclamando su gran nombre. Y le dice, verás mis espaldas, porque si me miras, no vivirás. Ahora fíjense la diferencia. Antes, la gloria por fuera la ve Moisés. Pero Jesucristo, esperanza de gloria en nosotros en este tiempo, cuando ya Jesús está dentro de nosotros. Ya la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. Nosotros somos esos portadores de la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces, gloria a Dios. Esa gloria dentro nuestro se manifiesta también a favor de otros. Cuando Dios dice de Faraón que lo enduraba a causa de su maldad, de su corazón, también fíjense, en Hechos de los Apóstoles había una mujer cuando predicaba Pablo que se llamaba Lidia, vendía púrpura, parece que ella teñía ropa, en ese tiempo la ropa de color púrpura era para los reyes, era de lujo, y esta mujer vendía ropa púrpura, y Lidia dispuso su corazón para escuchar, y Dios le abrió el corazón. Es más, en casa de Lidia se fundó una iglesia, porque ahí ella alojó a los apóstoles. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando nosotros, dice el Señor, he aquí llamo a la puerta, si tú abres, entraré y cenaré contigo. Intimidad. Eso fue lo que hizo Lidia. Dispuso su corazón y Dios se lo abrió. Pero cuando somos como Faraón, que no queremos creer, no queremos obedecer, nos enduramos voluntariamente, ¿qué esperanza puede haber, hermano? La gracia está disponible. En ese tiempo, ya, a través de los profetas. Hoy en día, a través de Cristo, la gracia está disponible todos los días para que nos arrepintamos. Dice la palabra en Romanos 11, del 6 al 8, búsquemelo. ¿Lo tiene? Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues dice? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Miren ustedes, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Saltamos al 11. Y digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Cuando Israel no acepta a Cristo, endura su corazón, hasta esto ya estaba de parte de Dios. Porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí incluía al mundo entero, a todo el que quiera. Pero primero viene la casa de Israel. Israel niega a Jesús, no quiere a Jesús. Porque ellos esperaban un guerrero que venga y los defienda del yugo romano y viene totalmente opuesto a las expectativas, ¿no? Viene a cambiar un estilo diferente, cambiar nuestro corazón. Entonces, nosotros decimos, ¿acaso es para tropiezo? ¿Para que no se levanten los de Israel nunca más? No.
Dios permite, es como que esa caída de Israel, esa negación a Jesús, da un lapso de tiempo para que entremos nosotros los gentiles, para posteriormente volver a restaurar a Israel. ¿Ya? En esa entrada de los gentiles estamos nosotros. Ahí opera la gracia. ¿Por qué nos dice? Si tú, siendo olivo silvestre, Jesús es la vid verdadera. El otro día el pastor Mario predicó de San Juan 15, del 1 al 7, que habla: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros, ya en Cristo, ya somos también esa vid unida, fuimos unidos, injertados, esa rama silvestre. Se desgajó el olivo original, que es el pueblo de Israel, lo podó, como se dice, y nos injertó a nosotros esa rama que no era la original, para que no nos creamos mucho, no nos envanezcamos, que temamos más bien, que nos sintamos por felices, doblemente feliz de haber hallado gracia y de ser injertados en la vid verdadera. ¿Ven, mis amados? Cuando Dios dice que le dio un espíritu de estupor al pueblo de Israel para que no vean, para que vean y no entiendan, era con el propósito de que nosotros los gentiles entremos, poniéndolos a ellos en stand-by. Y mire lo que significa estupor: disminución de la capacidad o actividad de las funciones intelectuales, acompañado de falta de reacción, sopor, adormecimiento, insensibilidad. Mire en qué situación estaban: en un letargo, en un estupor, para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar a la salvación. La gracia, mis hermanos, opera de maneras que no podemos entender. Cuando Dios manda a Jacob, Israel, a bendecir a José, a los hijos de José, sabemos la historia, que José fue vendido como esclavo a Egipto, ya estuvo preso por hacer lo bueno, y allá tiene 2 hijos. Se casa José y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando ella iba a morir, Jacob le dice: trae a tus hijos, los voy a bendecir. Sucede la misma situación. Jacob ora por sus hijos de José. Manasés, que significa Dios me hizo olvidar, y Efraín significa Dios me hizo fructificar. Efraín significa fructífero. Efraín es el segundo hijo. Entonces, Jacob, al bendecirlos, cruza los brazos a propósito, porque José se lo pone al mayor a la mano derecha para que lo bendiga, la bendición de la primogenitura. Entonces él cruza los brazos y José se molesta. No, papá, no es así, le dice. Mijito, lo sé, pero el mayor servirá al menor. También se cumple, porque había planes de Dios para Efraín, el menor. Y vemos que Efraín fue de la tribu más sobresaliente de las 10 tribus de Israel, porque sabemos que en el tiempo de Salomón, posterior a eso, se dividen las 12 tribus, 10 para el norte y 2 para el sur, que son la de Jacob y de Benjamín. Y Efraín fue de los más brillantes, de los mejores de las 10 tribus. Entonces, a veces, como le digo, hermano, no entendemos por qué Dios escoge y no conforme a nuestras expectativas. Muchas veces nosotros nos dolemos que Dios haga maravillas con gente que para nosotros no vale, con gente que nosotros creemos que no tiene ni la más mínima posibilidad, y nos dolemos. Pero no depende del que corre ni del que se esfuerza, sino de Dios, que tiene misericordia y de su pura gracia. Hermano, si usted está aquí es porque halló gracia delante de Dios. Hay mucha gente afuera perdida que no está. La gracia está disponible, pero no conoce al Señor. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, engendrar a Cristo en las personas. Para eso nos dio su salvación, su gracia. Esa gracia regalada a nosotros de habernos escogido, también nosotros tenemos que ministrarla afuera. ¿Amén?
Hubo una profecía sobre Judá. Génesis 49, del 8 al 11. De los 12 tribus de Israel, Judá fue el elegido para que venga la descendencia de Jesús. Y dice, ¿no? Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Sigan. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, ese Jesús, y a él se le congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre las uvas su manto. Fíjense aquí, esa profecía, ¿ya? No se apartará el cetro de Judá, que iba a gobernar. Jesús, descendiente de la tribu de Judá, lavará sus vestidos en el vino, en el lagar del vino. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Entonces, ya la profecía estaba dada desde Judá. Israel lo bendice con esa profecía. ¿Cómo sabía Israel que iba a ser la descendencia de nuestro Salvador a través de Judá? Pero fíjense en las profecías ya dadas. Ya la gracia estaba con antelación. Así como usted ya fue escogido antes de la fundación del mundo con antelación para ser en este tiempo de bendición. ¿Entendemos lo que es la gracia, no? De esa manera. Jesús se muestra como la vid verdadera. En San Juan 4, 22 al 26, cuando la samaritana, Jesús venía, los fariseos estaban hablando que Jesús bautizaba más gente que Juan, ¿ya? Entonces, Jesús escucha ya el chismorreo y sabía que lo iban a perseguir y se va al pozo de Jacob, a un pozo a sacar agua. Y aparece la samaritana y él le pide agua. Todos sabemos esa historia. Y la mujer le dice sorprendida, ¿cómo siendo judío me pedís agua? Y Jesús, ¿qué le dice? Si supieras quién te habla, no dudarías. Entonces, sabemos que ella le dice, ¿quién eres, Señor? Creo que tú eres profeta. Ve, llama a tu marido, le dice, ¿no es cierto? Sabemos la historia, ¿no? Que la expone de los 5 maridos, saca a luz lo que era la mujer. Pero el punto aquí es, ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí hay uno más que profeta. Le dice, Señor, le dice, nosotros adoramos en el monte Gerizim. El monte Gerizim era donde los samaritanos adoraban. Erróneamente ellos creían que el monte Gerizim era donde se estableció el arca de Noé después del diluvio. Y no fue así. El arca de Noé fue en el monte Ararat. Ellos también creían que en el monte Gerizim Isaac fue mandado a sacrificar, Abraham a sacrificar a Isaac. Y no fue ahí, fue el monte Moria. Entonces ellos de manera errada creían eso. Y los samaritanos, que era la mezcla de Israel con otras naciones, iban y adoraban a ese monte Gerizim. Y le dice, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, ustedes ni saben lo que nosotros adoramos, nosotros sí sabemos lo que adoramos, ustedes no, porque estaban equivocados, iban a adorar al monte Gerizim. La salvación viene de los judíos, le dice, pero llega la hora en que ya no adorarán ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Y ella le dice, yo sé que viene el Mesías, el Cristo. Y él le dice, yo soy. Se revela ahí, yo soy a quien van a adorar. Es una revelación tan bella, tanta gracia. Sabemos que los judíos y los samaritanos se odiaban y nadie los quería, y sin embargo Jesús llega a los samaritanos. La otra vez les hablé de la potencial predicadora que era la samaritana. Corre ella a Samaria a predicarle a todo el pueblo, a causa de esa revelación, de ese encuentro con Jesús. ¿Vamos comprendiendo? Dios cumple su pacto.
Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces ahí la promesa para Israel también de que así como un tiempo los tuvo en stand-by para que entráramos los gentiles, pero Dios promete nuevamente restaurarlos, ¿ya? En Isaías 61, del 1 al 4, búsquenlo el versículo. Cuando Jesús entra a la sinagoga, todos estaban atentos a él. Y empieza a leer Isaías 61, del 1 al 4. Ahí está. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Luego de leer este pasaje, Jesús, él dice: hoy se ha cumplido esta promesa. Hoy se cumple. Porque eso lo dijo Isaías, el profeta Isaías, siglos atrás. Y Jesús habla de sí mismo. Entonces, los judíos, sabemos, se enfurecen porque no entendieron que ya Jesús estaba manifestándose. A través de Jesús, esa unción estaba sobre él y sobre aquellos que hemos creído, sobre su pueblo, cumpliéndose así la profecía en este tiempo cuando Jesús viene al templo. Ahora, Jesús se manifiesta como la piedra angular. Dice, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de ángulo. Cuando Jesús habla y dice, cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿ustedes quién dice que tú eres el Cristo? Y Dios le dice: sí, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación que Cristo es la roca. El error que tiene la doctrina católica, que creen que Pedro es el primer papa. No, sobre la roca, el fundamento que es Cristo, la revelación que es Cristo, que recibió Pedro. Yo años atrás vivía en España y yo me soñé, creo que los he contado un día, que yo me perseguía un espíritu pervertido y yo escapaba de él, pero yo me miraba y yo era una roca. No sé si se me entiende, yo era una piedra gigante y corría esa piedra y yo me miraba y era la piedra huyendo. Y dije, ¿qué es esto? No lo entendí. Claro, ahora a la luz de las escrituras me doy cuenta, la revelación de Cristo en mi vida. Yo huía del pecado, ¿ya? Porque Cristo es la roca. Él mismo dice: aquel que edifique la casa sobre la roca, aunque vengan vientos, tempestades, no caerá, porque está fundamentada en Cristo. Pero el que fundamenta su casa sobre la arena, va a venir tempestades y va a caer. Entonces nosotros no podemos fundamentar nuestra vida en otra cosa que no sea Cristo. Cuando fundamentamos nuestra casa, nuestra vida, que es la casa espiritual, nuestra vida, no vamos a caer. Vamos a ser guardados, protegidos. Así nos den diagnósticos negativos, así nos digan las peores cosas, ¿no, Priscilita? Nuestra mirada, nuestra confianza está en la roca que es Cristo. Él en la cruz pagó. Ahí fue consumado todo, ahí se rompieron las maldiciones, ahí tenemos la herencia de la sanidad, ahí tenemos la herencia para vencer cualquier dificultad.
¿Por qué? Por su gracia. Hermano, cuando a veces oro y Jesús me lleva a la cruz, lo que Él sufrió por tomar nuestro lugar. Imagínense ustedes, alguien que viva con tanta comodidad como lo hacen muchos misioneros. Dejan su casa, su familia y se van en misiones. Incluso, por ahí leí, le preguntaron a uno, pero ustedes no saben que donde están yendo matan a la gente, la decapitan. Son lugares musulmanes donde no quieren el evangelio de Cristo. Nosotros ya estamos muertos antes de ir. O sea, ya en su corazón, ellos, su vida ya está dispuesta a dar la vida, a morir por causa de Cristo. Cristo lo mismo, descendió del cielo, ya, Él sabía que Él iba a morir, Él venía a morir por la humanidad, pero también en su humanidad sufrió. En el Getsemaní, cuando Él oraba tan intensamente, comenzó a sudar gotas de sangre. Hermano, ¿cómo sería el dolor de ver Él por el Espíritu todo lo que Él iba a vivir, la crucifixión, el maltrato, la crueldad extrema con que lo trataron, con que lo violentaron, con unos azotes que tenían en los huesos, ¿no? Pedazos de hueso, metal, que cada azote le desgarraban la carne. O sea, imagínense, Él en su oración ya Él vio eso. Y Él, su cuerpo sufrió también, sudó gotas de sangre. Antes, Él murió, yo pienso 2 veces. En el momento del Getsemaní, ya Él murió a sí mismo, porque Él sabía lo que iba a vivir. Y determinó, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo al Padre. Y pasó la crucifixión. Esa gracia, el amor que nos derramó cuando Él fue a la cruz, crucificado. ¿Saben qué, hermano? Cuando veo los clavos, sobre todo en los pies, cuando le clavan. Yo, por la experiencia que tuve de que me metieron esos fierros a mis piernas a punta de morfina 3 días, eran unos dolores aterradores. Aterradores. Imagínense a Jesús, le atravesaron los pies con unos tremendos clavos de acero, las manos, colgado ahí, le faltaba el aire, porque a ver, que te dejen colgado y clavado. Esa agonía de cuánto tiempo sufriendo, tenía sed, le dieron hiel, y al momento de expirar, cuando dijo tetelestai, hecho está, consumado es, no les tomes en cuenta su pecado. ¿Saben qué, hermano? No hay palabra para describir tanto amor derramado. Si alguien te dice, anda, que tu hijo vaya preso por este otro, vos no lo vas a dejar a tu hijo. Si cuando le miran feo a nuestros hijos, nosotros queremos brincar ahí. Nadie hace esos sacrificios, mis hermanos. Y Jesús lo hizo. El Padre lo hizo por nosotros. Entonces, esa es la gracia más grande que el ser humano tiene. De que Jesús, sabiendo que la humanidad no tenía esperanza de salvación, Él viene y lo da todo. Todo. Derrama su vida. Y nosotros, porque nos miraron feo, porque nos insultaron, porque nos mintieron, nos estafaron, nos queremos morir, queremos brincar, queremos meter juicio, hacemos problema por todo. Sin embargo, hubo alguien que pagó el precio por nuestra salvación. No tomamos, hermanos, conciencia muchas veces de esa salvación tan grande, de ese sacrificio tan grande, lo que Jesús hizo en la cruz. O sea, no necesitaba hacerlo. Dios pudo decir que se pudran, que se mueran, que se vayan al infierno, todo esto. Pero en su amor, Él quiso salvar la humanidad. Su obra perfecta, somos a imagen y semejanza del Señor. Pero muchas veces la cruz la tomamos en poco. Vemos ahí por todas partes el crucifijo, ahí Cristo flaquingo crucificado.
y no nos apercibimos del gran sacrificio que fue la cruz. Esa es la gracia inmerecida que Jesús nos dio, el regalo más bello que fue el perdón a través de su muerte. Cuando habla de la piedra y de Pedro, como les dije, ¿ya? En el libro de Daniel hay una profecía muy grande a través del rey Nabucodonosor. Él tiene un sueño en que él le dice, si tú, Dios te habla, tú revélame mi sueño, le dice a Daniel. Y Daniel le dice, tú soñaste, oh gran rey, que tenía, ¿ya?, una estatua muy grande que tenía, ¿lo leemos mejor? ¿Sí? Para que se nos grabe. Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara ningún rastro. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel estuvo en 5 gestiones de diferentes reyes. Con el primero que estuvo, con Nabucodonosor, que llevó cautivo al pueblo judío, ¿ya? Estuvo con él y fue justo Nabucodonosor el que tuvo este sueño, ¿ya? De ahí estuvo Evil Merodac, que no se habla mucho de este rey, y luego viene el rey Belsasar, que fue uno que sacó los utensilios del templo y se puso a beber con las cosas sagradas que Nabucodonosor, su abuelo, había traído. Y Dios se enoja y escribe el dedo de Dios en la pared. No sé si alguno ha leído: Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido dividido y entregado a otro mejor que tú. Y Belsasar temblaba en las choquizuelas, aterrado. Imagínense con una mano y escriba en la pared. Y evidentemente los invaden los de Media y de Persia. Entonces, está Belsasar, y de ahí viene Darío. Y Darío, que fue el que tiró a Daniel al foso de los leones, a causa de que los sátrapas se pusieron todingos de acuerdo en contra de Daniel, porque él oraba todos los días a Dios, y hicieron que el rey hiciera un decreto para que todo aquel que orara y que no adorara al Dios de ellos, lo iban a tirar al foso de los leones. Y hacen esa conspiración y logran a través de Darío echarlo al foso de los leones, pero Dios tapa la boca a los leones. Y Ciro, el último, que es el que hace que vuelva el pueblo que estuvo cautivo, ¿ya?, a restaurar el templo de Jerusalén. En esas 5 gestiones estuvo Daniel. Fue un hombre inspirado por Dios, usado por Dios. Dice que en él estaba el Espíritu de Dios, que no había otro mejor que él en ciencia, en conocimiento, en revelación, en sueños. Tremendas cosas hizo Daniel mientras estuvo bajo todos estos gobiernos, ¿ya? Y cuando Nabucodonosor sueña este sueño, que era esa imagen, que era la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las piernas de bronce, y los pies, la parte de abajo, de barro cocido. Entonces, se refiere a 4 imperios. En la cabeza es de oro, que es el imperio babilónico donde estaba Nabucodonosor. El del pecho y los brazos, que era de plata, es el gobierno de Media y de Persia, que son Darío y Ciro.
El del vientre y las piernas es el gobierno de Alejandro Magno y Filipo su padre. Primero Filipo su padre y de ahí Alejandro Magno, ¿ya? Y el de los pies es el Imperio Romano, ¿ya? Y la última piedra que dice ahí, que fue cortada y no con mano humana, y vino y desmenuzó toda esa imagen y se hizo un monte alto que gobernó por siempre. ¿Quién es esa piedra? Cristo. Esa piedra, el gobierno de Cristo significa que va a venir y va a arrasar, ¿ya?, todos estos imperios grandes y todo lo humano va a caer. Lo que va a perseverar por la eternidad es el gobierno de Cristo. Por eso es que Él murió por nosotros, porque Él va a gobernar la eternidad y es con nosotros. ¿Me entienden? En el milenio Jesús va a gobernar con nosotros y de ahí nos vamos a ir eternamente con Él, la iglesia. Gloria a Dios. ¿Lo entendemos, no, mis hermanos? Porque de verdad que a mí me gusta estudiar y soy un poquito, como dice Raquel, media historiadora. Me gusta leer las historias, me gusta entender, ¿ya? Y lo que me interesa es que usted lo entienda. Yo sé que hay gente que tal vez no ha leído ni siquiera un versículo en su vida. Pero es importante, mis hermanos, que ustedes conozcan. Cuando Arturito decía, Jesucristo, esperanza de gloria en nosotros, hermano, es verdad, Cristo dentro de nosotros. Pero si no conocemos la palabra, no hemos leído ni siquiera los evangelios, los 4 evangelios, ¿cómo vamos a activar a Jesucristo dentro nuestro? ¿Me entiende, mi amado? Tenemos el potencial, está Cristo dentro nuestro. Pero si usted no lee, no busca intimidad, no escudriña la palabra, nunca va a conocer a Jesús. Va a conocerlo de palabra. Pero la intimidad y el conocimiento de Él viene por escudriñar sus escrituras. Ahí es donde va a haber la manifestación gloriosa. Porque cuando usted tenga alguna dificultad, hay siempre un versículo que le va a proteger en su necesidad. ¿Ya? Cuando dice, si hay alguno enfermo, ven a los ancianos, oren por él, únjalo con aceite y sanará. Y aunque si tuviere pecado, le serán perdonados. Pero cuando no conocemos los derechos, no conocemos las escrituras, perdemos mucha bendición. La importancia, mis amados, yo siempre los insto, lean su Biblia. Lean su Biblia. Para que no seamos cristianitos hasta por ahí. Porque no hay conocimiento. Cuando hay intimidad, la otra vez les puse el ejemplo de Jimmy y Julie, un matrimonio pasaron aquí. Mientras más intimidad tienen ellos, más se conocen, más se fusionan. Tienen un hijo. Fruto de esa relación hay un niño. Así con nosotros sucede. Cuando tenemos intimidad con Dios, el hijo, el fruto, es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, aflora el fruto de manera natural. Por la intimidad con Dios, maduramos, crecemos, hay fruto. ¿Amén? ¿Lo entendemos, no, mis amados? Ya. En el nuevo pacto, búscame Jeremías 31, del 33 al 34. Dios dice que en el tiempo de Jeremías, por el profeta, Dios dice que en los postreros tiempos ya nadie va a necesitar enseñarle a su hermano, sino que Él escribiría en la tabla de nuestros corazones su palabra. ¿Ya? Y es este tiempo de nosotros. ¿Ah? No es que no diga no necesitas enseñarle a tu hermano. Sí tenemos que enseñar porque aquí venimos a capacitarnos. Pero lo que se refiere al profeta es que una vez escuchamos su palabra, ya va a quedar escrita aquí en el corazón. Ya no en su mente y en su corazón, ya no nos vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro nuestro nos va a recordar su palabra, lo aprendido. Se va a quedar en nuestro corazón. Antes iban a la sinagoga y todos los tiempos, los sábados que eran cuando se juntaban en la sinagoga, repetían las profecías, las promesas, leían la Torá, pero de una manera, no por el Espíritu,
no de una manera revelada, sino de una manera teológica. ¿Entienden, no? Hoy por el Espíritu Santo podemos entender y vivir la experiencia con Cristo. Ese es el pacto que Dios hace para estos tiempos, para con nosotros. Si bien, mis amaditos, no sé si el estudio me lo han comprendido, pero cuando hablamos de gracia, quiero manifestar en un pequeño drama la verdadera gracia del Padre que nos ama hacia nosotros. Que Dios nos amó con amor eterno, nos prolongó sus misericordias. Ese Padre, ese amor está permanentemente disponible. Todos los días son nuevas sus misericordias cada mañana. ¿Ya? Esa gracia, ese favor está disponible. Que si usted se acerca, ahí está Cristo. La gracia, el regalo de la salvación está disponible todos los días hasta que Cristo venga y se vaya con la iglesia. De ahí ya no va a haber. Así que nos conviene buscar a Dios en este tiempo. Eso es lo que el Padre hace con nosotros. Podemos ir, dilapidar nuestra vida de la peor manera, pero si nos arrepentimos, la gracia está disponible. Hemos visto al hijo pródigo arrepentido y el Padre con qué amor los recibe. Y quiero terminar con esto. La gracia está. Cuando Pedro negó a Jesús, como dice, cuando dice Dante Gebel que negó a Jesús 3 veces porque le sanó a la suegra. Entonces, cuando Pedro negó a Jesús, lloró amargamente, ¿no es cierto? Cuando le dijo, antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Entonces, y llora amargamente, pero hace uso de la gracia, se arrepiente y se vuelve un tremendo evangelista, un tremendo apóstol. Y fíjense Judas. Judas estuvo también con Jesús. Él vendió a Jesús, se arrepintió también. Se arrepintió y fue y devolvió el dinero, incluso las 30 monedas de plata a los fariseos. Y les dijo, yo he vendido a un hombre justo, a un hombre inocente. Porque él no pensó que lo maten a Jesús. He vendido, allá vos, ¿qué nos importa? Y la tiraron la plata. Y se va Judas. ¿Ustedes creen que la gracia que hubo para Pedro no estaba disponible para Judas también? Judas también pudo hacer uso de la gracia, pero se condenó a tal punto que fue y se ahorcó. Dice la Biblia, el hijo de perdición, porque verdaderamente se culpó a tal punto que se suicidó. Él también pudo hacer uso de la gracia, se arrepintió, sí, pero no aceptó la gracia, sino que se suicidó. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros, en vez de hacer uso de la gracia, cuando hemos pecado, hemos hecho mal, en vez de arrepentirnos y buscar la gracia de la salvación y el perdón, nos condenamos, nos alejamos de Dios y caemos en peor situación? Hermanos, la gracia está disponible. Como estuvo para Pedro, estuvo para Judas. Pero vemos que uno la usó y Dios lo levantó. Y el otro terminó muerto. Hermanos, que nosotros sepamos usar esa gracia. No importa lo que usted hizo hoy. Nuevas son sus misericordias cada mañana para arrepentimiento y alcanzar gracia, salvación y vida eterna. Amén, mis amados. Dios me los bendiga.